la grabación. A ver. Un ratito. Ok. Bueno, habíamos tenido este ejercicio que lo habíamos terminado. Entonces vamos a pasar con el siguiente. Acá estaba queriendo hacer una especie de formulario, ¿verdad? Para recordar un poco, ¿verdad? Mientras se iban uniendo y me quedé ahí. Falta aquí poner lo de la deformación. Podemos hacer eso. No sé si ustedes tienen todas las fórmulas. Ya, me imagino que sí. Entonces también podemos pasar nomás ya al ejercicio. Como les parezca. Ustedes ya tienen todo esto, ¿verdad? Me imagino, en algún lado. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio que habíamos visto la vez pasada. Dice, una placa cuadrada de acero mide 10 centímetros por lado y tiene un espesor de 0,5 centímetros. Calcule la deformación de corte que se produce al aplicar una fuerza de 9 por 10 a la 5 newton paralela al área indicada en la figura. Determine el desplazamiento X en centímetros. Bueno, lo que tenemos que siempre identificar, como les dije, para que vayan planteando este ejercicio la vez pasada, es si es un esfuerzo de corte o si es un esfuerzo normal. Ahora, si es un esfuerzo de corte, es importante siempre diferenciar cuál es el área, porque puede que me dé, digamos, las longitudes de las aristas y no sepa yo al final cuál es el área, porque esa suele ser una complicación, ¿sí? Entonces, si yo tengo eh, digamos, un paralelepípedo rectangular, algo así, ¿verdad? Bueno, soy físico, no arquitecto. Entonces, si depende de dónde se aplique el par de fuerzas, ¿verdad? Yo puedo aplicar aquí una fuerza y aquí de este lado otra fuerza, entonces el área que cortaría serían estas dos, ¿sí? O yo puedo aplicar otro par de fuerzas, digamos, para cortar esta área que vemos aquí y el que por supuesto está detrás. Entonces yo tendría que aplicar las fuerzas cortantes en ese sentido. Entonces sería como el área que se desplaza, ¿sí? El área que se desplaza tendría a ser el área a considerar. ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a comenzar con este ejercicio. A ver, ¿me escuchan? ¿Verdad? Sí. Ok. Vamos a comenzar. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que puede llegar a complicarnos el tema de las notaciones cuando es un esfuerzo de corte, es un esfuerzo normal. Yo lo puedo llamar E sub N, E sub C, pero también tienen otras notaciones que están en la diapositiva. Por ejemplo, el esfuerzo normal es representado por la fuerza sigma, ¿sí? Así, y el esfuerzo de corte por la letra tau griega, ¿verdad? Entonces, también cada uno de ellos tiene, digamos, una notación para sus deformaciones. Y esas cosas yo lo puedo estudiar de forma genérica o, digamos, también eh, aprendiéndome sus notaciones, ¿sí? Bueno,
Eh, yo sé que, a ver, en el A, que el esfuerzo es igual a el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación. En este caso, tau, que es el esfuerzo, vamos a poner, bueno, tau es el esfuerzo de corte multiplicada por el módulo de elasticidad, en este caso sería el módulo de corte, que nosotros le llamamos G, ¿sí? Multiplicado por la deformación que nosotros en corte le llamamos gamma, ¿sí? Entonces, nosotros podemos despejar de acá la deformación porque es lo que nos pide al principio, calcule la deformación de corte y vamos a tener, por ejemplo, gamma es igual a tau sobre G, ¿sí? Nosotros sabemos también que tau, o sea, el esfuerzo de corte es igual siempre, todo esfuerzo es igual a fuerza sobre área. El tema es que se debe considerar la fuerza paralela al área para el caso de la deformación de corte, ¿sí? Entonces yo voy a tener la fuerza paralela, voy a ponerles así, sobre el área dividido el módulo de elasticidad, en este caso el módulo de corte. ¿Está bien? Entonces, ahí cómo vamos teniendo los datos. Y a ver, tenemos que dice que una placa cuadrada de acero de 10 centímetros por lado, ¿sí? Y tiene un espesor de 5 centímetros. Entonces, este es el espesor de 5 centímetros y calculé la deformación de corte para una fuerza paralela de tal. Y determina el desplazamiento en metros. Bueno, aquí lo que faltó poner es el módulo de elasticidad. Entonces yo puedo, o sea, yo tendría que agregarle eso en el ejercicio, ¿sí? Y para que no vayan a buscar en tablas. ¿Está bien? Y el módulo de elasticidad, aquí para el acero, vamos a considerar 7.5 por 10 a la 10. ¿Está bien? Pascal. Bueno, entonces vamos a calcular la fuerza. La fuerza dice aquí que es de 9 puntos, o sea, 9 por 10 a la 5, 9 por 10 a la 5, y tengo que calcular entonces el área, ¿sí? Me falta calcular el área. ¿Cómo puedo calcular el área? A ver si me dicen. Hola. El área del cuadrado o de toda la figura. No, ¿qué área se va a tener en cuenta acá para para el esfuerzo de corte? Por eso paro aquí porque ese suele ser un problema, como les decía al inicio, ¿verdad? ¿Cuál área? Profe, puede ser área lateral. Es esta vos decís, ¿verdad? Esa es el área lateral, Y la sumatoria de todas de las paredes, digamos. Y no, y no es esa. Y luego indica cuál, ¿verdad? Entonces, suponemos que esto estaba así, ¿verdad? Bueno, estaba así. Y bueno, y dice que en realidad tienes un cuadrado, yo hice un rectángulo. 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros valen los lados, ¿sí? Y el espesor, este vale 0,5 centímetros. Entonces, ¿cómo puedo calcular el área de base, digamos? ¿Sí?
¿Este cuánto vale? 10 por 0,5 puede ser, Sí, profe. sí, sí, exacto, exacto. Entonces, el otro error que se puede cometer es, como estamos trabajando en pascales, ¿verdad? En el sistema internacional, no cambiar estas unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería en metro? Largo por ancho sería, ¿verdad? Este es 10 y este 0,5, pero en metros. ¿Cómo haríamos eso? Profe, una pregunta. Sí, Aprendió mi decime. micrófono. ¿Tendríamos que ponerle el área de las dos bases, Qué o sea, loco. de No, no, las no. dos caras de base o solamente de una? Solamente de una, solamente de una. Ah, ok. Siempre, siempre. Es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque eso suele, si no practicamos, puede llegar esa duda en el mismo parcial, ¿verdad? Y decimos, hija, ¿se considera los dos o se considera uno? Excelente pregunta. Uno solo. ¿Sí? Y como consideramos también una sola de las fuerzas, del par de fuerzas. Bien. Entonces, 10 centímetros, ¿cómo paso metro? A ver. Se divide Rápido. con 100. Muy bien. Entonces sería 0,1 10. largo por ancho. ¿Y esto cómo pasó? Sería 0,05. ¿Está bien? Sí. 0,05. A ver. 1, 2, sí, 0,05 tiene que ser. Ahí está. ¿Verdad? 1, 2 lugares y que sí, 0,05. Bueno, entonces, ¿cuánto sale esto? A ver si me ayudan. Y de paso, yo no sé si ustedes están escribiendo también, sería bueno. Profe, Sí, sí, decime. discúlpame, ahí tiene que ser el área de base, ¿verdad? Sí, así es. Y no es cuadrado. No, porque el espesor este vale 0,5, ¿verdad? Lo que es cuadrado es el largo y el ancho del... Yo dibujé un rectángulo, pero en realidad tiene que ser una especie de eh, cuadrado acá. Pero este espesor no es, o sea, no es un cubo, ¿se entiende? Este Ah, espesor es menor a los lados. Bueno, ¿cuánto salen? 2400. 2400. ¿Me confirman ese valor? Me parece mucho ya. No tengo la calculadora que llamamos, pero voy a hacer con el teléfono. 0,024. Me confundí Ah, en sí, un cero. ahí sí tiene más sentido. Sí, a mí también me salió así, profe. Sí, porque imagínense, ¿verdad? ¿Qué representaría esto? La deformación. 2400 metros se deformó. Ujú. No tendría mucho sentido. Entonces, Profe, ¿sí? antes de que pase, ¿esa G qué es? El módulo de elasticidad, que nosotros para el esfuerzo normal le conocemos como el módulo de Young, ¿verdad? Young, que leemos Young. Pero en el esfuerzo de corte lo vamos a llamar G, que tiene otro valor, no es el módulo de Young. ¿Está bien? Y siempre va a tener ese valor de 7,5. No escucho. Este depende del material, ¿sí? El ejercicio les debe dar y bueno, en la vida profesional ustedes van a buscar en tablas. Está establecido, ¿Está son comiendo? constantes. ¿Se entiende? Dale, gracias, Creo que profe. agarró de abajo. En el caso del Contale, profe. acero es un poco, como es una aleación, ¿verdad? Entonces va a depender de qué tanto de un material y de otro Sácale foto material ahora tenga va y a después ir mandale. cambiando esto, ¿verdad? Que no se vea Entonces, que se vea hacia afuera nomás. generalmente el fabricante del acero les va a dar el módulo.
Pero hay Puede otros ser que que son dependiendo. elementos puros, digamos, qué sé yo, cobre, aluminio, Poco ese sacáis y se tipo va a de ver todo cosas, acá adentro. Ahí, de materiales, eso. perdón, no va a cambiar. ¿Sí? Y buscar un ángulo Bueno, que se vea donde. porque puede que encuentren en una tabla que el módulo de corte del acero sean de 9, por ejemplo, 9 por 10 a la 10. Siempre son de 10 en este orden, de 10 a la 10. Pero puede ser 8, 8,5, y A eso va dependiendo de qué tan se le enganchó por la pata. Ahí está. del producto, de la materia prima del Vamos a acero, ¿verdad? recortar ahí. Bueno, entonces acá tendemos 0,024 metros. ¿Se entienden? Ahora B. ¿Qué nos pide? El desplazamiento en centímetros. O sea, este que está acá. El desplazamiento en centímetros. Bueno, para, para el primer tipo de esfuerzo que vimos, ¿Este que es borrón? el esfuerzo normal, nosotros tenemos Sí. el desplazamiento, Parece que es un poquito mejor. Está sucio tu capa. calculábamos deformación, le llamamos deformación, y va a ser variación de longitud sobre longitud inicial, así le llamábamos. Pero para este tipo de esfuerzo, nosotros utilizamos otro tipo de notación, ¿sí? Y la deformación es igual a X sobre H. X es esto y H es la altura del material, ¿sí? Que se cortó. Entonces, a nosotros nos pide, digamos, X, y vamos a despejar de ahí X, y tenemos que X va a ser igual a la deformación de corte multiplicado por la altura. Y eso es todo. Entonces, ya tenemos la deformación, que es 0,024, y eso multiplicamos por la altura, que era de 10 centímetros, entonces 0,1, y ahí tenemos el resultado. ¿Cuánto sale? 0,0024, ¿no? Sí, profe. Metros. Yo lo puedo pasar esto a centímetros, digamos. Si quiero más, no es necesario. Para tener una idea, ¿verdad? Entonces sería 0,24 centímetros lo que se movió, digamos. Y ahí está. Siempre les pido que recuadren sus resultados, por favor, ¿sí? Y así entonces sabemos que se quedaron con ese resultado. Ejercicios, preguntas. Vamos a hacer más ejercicios, eso le iba a decir. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ay, creo que llegó una pregunta. Voy a ir hasta... Profe, una pregunta. Sí, decime. En ese último, ¿la altura no tendría que ser el espesor? ¿Cuál? ¿Este? Sí. No. Es la altura de... si te fijas en la diapositiva, ¿verdad? Justamente está la misma figura acá y habla de cuáles son las distancias a considerar. Y habla de X, esta, que nos muestra por suerte dónde está, ¿verdad? Pero es la altura de las paredes, ¿sí? No la altura del espesor. Dale, gracias. Ok. Bueno, ¿otra consulta? ¿Pasamos? Ok, bueno, pasamos. Ahora tenemos un tornillo y dice, suponga que si el esfuerzo de corte en el acero supera aproximadamente 4 por 10 a la 8 Newton por metro cuadrado, o sea, Pascal, el acero se rompe. Entonces determine la fuerza de corte necesaria para cortar un tornillo de acero de 1 centímetro de diámetro y para perforar un agujero, o sea, un agujero de 1 centímetro de diámetro en una placa de acero
de 0,5 centímetros de grueso. Acá hay, la figura está una madera, ¿verdad? Pero en realidad tendría que ser acero. Entonces es para cortar acá, ¿verdad? Entonces yo puedo imaginar una fuerza aquí y esto está sujeto, digamos. Paco, Entonces Paco. va a correr sobre esta área. Paco, ¿Se ve? Entonces va a ser el área justamente del, Hola, Paco. considerando el diámetro o el radio del Paco. tornillo. Ahí está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es en el vamos a hacer el esfuerzo de corte. Yo, una vez más, digo, yo siempre puedo llamar fuerza sobre área, ¿verdad? Solamente que tiene notaciones especiales para cuando es de corte y cuando es de normal, cuando es un esfuerzo normal. Entonces, yo puedo decir que el esfuerzo es igual a la fuerza, pero solamente que paralela, dividido al área. En el caso de la normal es sigma es igual a la fuerza perpendicular sobre el área. Fuerza perpendicular o axial, le decíamos en la teoría el miércoles pasado. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad? La fuerza de corte necesaria. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo, la fuerza paralela, esta fuerza. Y va a ser igual a el esfuerzo multiplicado por el área. ¿Sí? Y nada más que eso es. Entonces, vamos a ver el esfuerzo de rotura, ¿verdad? Para que, entonces va a ser 4 por 10 a la 8. Está en el sistema internacional, entonces considero eso. Dividido el área, ¿sí? ¿Y cómo calculo el área aquí? El área del tornillo. En pi por diámetro cuadrado sobre 4. Exacto. Ahí. Entonces, sería pi por diámetro. En este caso, está otra vez en el sistema internacional. Me conviene pasar a metros dividido 4. Y ese es el valor que voy a colocar aquí. Y ya voy a tener el esfuerzo de corte. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿El área cuánto sale? Chicos, hagan en sus calculadoras porque a veces se dan cuenta de errores al meter en sus calculadoras aquí, ¿verdad? En clase. 7,85 por 10 a la menos 5. 7,85 por 10 a la menos 5 y eso multiplicado sale. Perdón, la fuerza lo calculando acá. ¿Cuánto sale la fuerza? ¿31.400 podría ser? Sí, tiene sentido. 31.400, así. Redondito, ¿eh? Sí, profe. Ok. 415,9 me salió. Ah, sí, me parecía. ¿Cuánto era? 415,9. 415,9.
9. Ok, entonces este es el resultado final. Ok, ahora vamos a hacer la parte. Entonces, ¿qué puede cambiar? Digamos, también es acero lo que se va a cortar. Es acero lo que se va a cortar. Pero no de esta forma, sino ahora una placa. Entonces vamos a hacer también fuerza. Vamos a hacer para la parte B. Ya sabemos que la fuerza paralela, es igual a el esfuerzo multiplicado por el área, ¿verdad? De aquí. Ya sabemos. Entonces el esfuerzo va a seguir siendo 4 por 10 a la 8. Ahora lo conceptual. El área, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área? ¿Podría ser el área de la placa? El área de la placa, bueno, vamos a suponer así, ¿verdad? La placa. O sea, el No sería en donde se perfora. 1 centímetro que Sí, se perfora. sí, ¿dónde se perfora? Así sería la placa. Y puede ser esta área, esta área, esta área, esta área, o el área del agujero, o el área de las paredes. ¿Qué creen ustedes? A ver, opiniones. ¿Cómo puedo calcular esa área? Bueno, primero, ¿cuál es el área que tengo que calcular? Según nuestra definición. Y ahí se forma como un cilindro, entonces sería el área de base más o menos. El área de base sería esta. O sea, El área lateral no sería, profe. el área lateral. Exacto, exacto. Porque es el área que se desplaza, ¿verdad? O sea, el área paralela a la fuerza. Entonces sería justamente el área lateral. ¿Cómo puedo calcular el área lateral? A ver, Perímetro de base por altura. eso es. Entonces el área lateral es perímetro de base por altura. ¿Cuál es el perímetro de base? Un centímetro sería, profe. Sí, O sea, no 2 pi por radio. eso. 2 pi por radio. Eso es lo que quería escuchar. 2 pi por radio. ¿Y radio cuánto va a ser? 0,5, 0,5. ¿verdad? Entonces va a ser 0,05, ¿puede ser? No olvidé yo otra de un 0. Ahora pensando bien. 0,005. ¿Verdad? 0,5 centímetros. Estoy pensando así, ¿verdad? 0,5 centímetros dividido 100. Entonces, 1, 2 lugares. Y ahí está. 0,005. No estoy teniendo calculadora conmigo, así que me corrigen cualquier cosa. Y la altura es también de 0,5 y hicimos recién, ¿verdad? Entonces, 2 lugares, 1, 2 y sería 0,05. 0,005. Ahí tenemos el área lateral. ¿Cuánto sale? $1,57 por 10 a la menos 4. 1,57 por 10 a la menos 4.
Eso es en metros cuadrados. Bueno, y eso es lo que yo pongo acá, 1,57 por 10 a la menos 4. Y ya tengo la fuerza paralela. La fuerza necesaria para perforar una placa de 1 centímetro de diámetro y de 0,5 centímetros de espesor. ¿Cuánto sale? 62.831,85. Espera que voy a anotar. 62.000. Hasta ahí te escucho. ¿62.000 cuánto? En 831,85. 85 newton. Exacto. Está, entonces este es la fuerza necesaria. Entonces, para cortar un clavo, yo necesito más fuerza que para perforar una placa prácticamente del mismo espesor, ¿sí? Ok, bueno. ¿Preguntas? ¿No? ¿Se entiende el esfuerzo de corte? Porque el esfuerzo normal es un poco más sencillo, creo yo. Se entiende, profe. Complicadito nomás, pero se entiende. Ok. Bueno, vamos al siguiente, ¿sí? El 4 dice, una columna hueca de acero tiene una longitud de 20 metros, radio exterior de 30 centímetros y radio interior de 22 centímetros. ¿Qué acortamiento experimenta cuando soporta una carga de 6 por 10 a la 6 newton? Y ahí me da el módulo de Young para el acero de 20 por 10 a la 10 pascal. Bueno, ¿qué tipo de esfuerzo se da en esta situación? ¿Cómo le llamamos a ese tipo de esfuerzo? ¿Normal no sería? Así era, sí, normal. Y sería genial que dé ahí el módulo de Young y también dé el módulo de corte, para que ustedes sepan cuál de los dos hay que usar, ¿sí? Pero cuando das el módulo de Young, ya yo tengo como una idea de que se trata de un esfuerzo de corte, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, es un poco más sencillo, pero vamos a hacer, ¿sí? Entonces, el esfuerzo normal, que era sigma, es igual al módulo de Young multiplicada por la deformación, ¿sí? Vamos a hacer esto así. Ahí bien. Bueno, y yo necesito qué acortamiento. Y el acortamiento tiene que ver con la parte de, digamos, o sea, de la deformación, porque la deformación es igual a ver, variación de longitud sobre longitud inicial. ¿Sí? Sí, no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Entonces, vamos a calcular el acortamiento, que es este. Este es el que me está pidiendo. Entonces, nosotros podemos colocar acá y vamos a ir teniendo lo que queremos. Nosotros sabemos también que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área o carga sobre área. Entonces podemos ir teniendo aquí también en base a los datos. A ver, entonces va a ser carga o fuerza paralela, perpendicular, perdón, sobre el área es igual al módulo de Young multiplicada por la deformación, que es igual a E. Entonces de acá yo tengo que despejar y tengo
sería longitud inicial multiplicada por la fuerza perpendicular dividido el área dividido el módulo de Young. Ahí está. ¿Qué me hace falta ahora? El área, bro. Sí, ¿y cuál es el área? Tengo entonces un cilindro hueco. ¿Verdad? ¿Cuál es el área? El área lateral, el área de base. ¿Cuál área voy a considerar? El área de base. El área de base, pero digamos el área de borde. base, pero el espesor, ¿verdad? Así, este. Bueno, entonces puedo hacer el área, puedo calcular aparte y puedo decir que va a ser igual a pi radio exterior al cuadrado menos el área interior, que es pi radio interior al cuadrado, ¿verdad? O sea, va a ser factor común pi. Radio exterior era 30 centímetros, 0,3 al cuadrado menos radio interior 22, 0,22 al cuadrado. Ahí tengo el área. ¿Me ayudan, please, con el cálculo? $0,13. 0,13 está en metros. Metros cuadrados. Bueno, y eso es lo que yo reemplazo. Y después ya tengo todos los otros valores. La longitud inicial, 20. Multiplicada por la fuerza, que es la carga, ¿verdad? En este caso. 6 por 10 a la 6 newton, dividido el área, que es 0,13, todo en el sistema internacional, por eso no coloco las unidades, y el módulo de Young, que es 20 por 10 a la 10. Ahí ya tengo el acortamiento. ¿Cuánto sale? $0,0045. Metros. Ok. Entonces, el pilar que soportaba toda esta carga se acorta, digamos, por esa carga 0,045 metros, o es decir, 0,45 centímetros. Entonces, si uso pilares diferentes de diferentes materiales, uno se va a costar más, digamos, se va a acortar más que otro, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Preguntas? Ninguna. Ok. Ya está siendo un poquito más sencillo, ¿no? Sí, profe. Ok, bueno. Eso era un esfuerzo normal, ¿verdad? Es un esfuerzo normal. ¿Sí? Decime. Ahí puedes dejar en el anterior, le quiero sacar foto. Sí, sí, sí. Gracias, ya está. Dale, sin problema. Vamos a pasar a este, que me van a decir ustedes si es de corte o es normal.
¿Qué creen ustedes? Así viendo la figura De corte. de corte. Vamos otra vez a un esfuerzo de corte. Bueno, dice, 3 pernos de acero de 18 milímetros de diámetro se utilizan para unir la placa de acero mostrada en la figura a una madera. Sabiendo que la placa puede soportar una carga de 110 kilonewton y el esfuerzo cortante último para el acero utilizado es de 360 megapascal. Halle el factor de seguridad para este diseño. Bueno, vamos a recordar los conceptos primero. Nosotros tenemos, digamos, el esfuerzo permisible y tenemos el esfuerzo último. ¿Cuál era la diferencia? El esfuerzo permisible es aquel que me da justo, ¿verdad? Que me da justo de tal manera a que yo, digamos, pueda hallar dónde se va a cortar. Entonces yo voy a aumentar, digamos, las propiedades del material de modo a que no se pueda dar un corte, ¿sí? No se pueda dar una rotura. Entonces voy a darle un factor de seguridad. ¿Qué tanto más arriba yo voy a calcular los materiales a utilizar? Vamos a decirle de ejemplo para que no esté muy justo, ¿verdad? Porque con el paso del tiempo y esas cosas se van a dar otras variables que la idea es que nunca se caiga, ¿verdad? Esta placa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a recordar que el factor de seguridad F sub S era igual al esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible o admisible o permitido, ¿verdad? Entonces, nosotros de acá, ya que tenemos los datos, nosotros podemos calcular el factor de seguridad. Pero ¿cuánto es el esfuerzo último? Tengo como dato, ¿verdad? Pero el esfuerzo permisible no lo tengo. ¿Está? Acá dice, puede soportar, esta es la carga, y dice el esfuerzo último, lo que tengo. ¿Sí? Este tengo como dato, el esfuerzo último. Pero el esfuerzo permisible no lo tengo. Entonces eso es lo que yo voy a calcular primero. Y el esfuerzo permisible, como todo esfuerzo, es la fuerza permisible dividido el área, ¿verdad? Y la fuerza permisible, en este caso, ¿cuánto va a ser? Puede soportar una carga de hasta, digamos, podría decir, ¿verdad? Para que se entienda a qué nos referimos con la fuerza permisible. Hasta ahí. 110 kilonewton. Entonces, 110 por 10 a la 3. Dividido el área. ¿Y cuál va a ser el área que voy a considerar? ¿Cuál va a ser el área? Hicimos recién de un tornillo. Es similar. Ahora son 3. ¿Cómo puedo calcular el área? ¿Qué tipo de esfuerzo este es? Es esfuerzo de corte. O sea, esta fuerza tiene que ser paralela. Paralela. No sería el área lateral de los tres. No. ¿No? No. Acá como hicimos. ¿Recuerdan? Área de base. Sí, o sea, sí. El que tienen en cuenta. ¿Y por qué? Porque este es un perno, o sea, un tornillo, digamos, está así, ¿verdad?
la fuerza es así y el área a considerar tiene que ser esta área también, paralela a la fuerza. Y esa área es el área de base, ¿verdad? Supongamos que tiene la misma área para cualquier longitud a lo largo del tornillo, ¿verdad? Entonces, esta es el área a considerar porque la fuerza de carga va a estar así. Entonces, ¿cómo calcularíamos esa área? Tres por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Así mismo. 3 porque hay 3 tornillos. Cada tornillo va a tener un área de pi por radio al cuadrado. ¿Verdad? Es el área de un círculo. Entonces voy a tener 110 por 10 a la 3 dividido 3 pi r. ¿Cuánto era el? 18 milímetros de diámetro tiene. O sea, 9 milímetros de radio. ¿Sí? Entonces yo voy a poner 9 por 10 a la menos 3, que eso es mili. Mili es por 10 a la menos 3. Eso al cuadrado. Ahí ya tengo qué es lo que yo estoy calculando, el esfuerzo permisible. Hasta ahí se puede considerar. Después se va a romper. ¿Cuánto sale? Chicos, ¿siguen ahí? A mí me sale un número muy grande, no sé si estará bien. ¿Cuánto sale? 144 millones 90 mil Sí. 845. Sí, y eso, 895. si apretas la tecla de ENG, da en una notación científica, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto podemos poner así más chico, digamos? 144.000. 144,09 por 10 a la sexta. Eso, ahí está. Entonces, ese es el esfuerzo permisible. Y ahí ya tengo, entonces, esto y ya puedo calcular el factor de seguridad. Entonces, con este, que no es todavía resultado, yo voy a calcular el factor de seguridad. Va a ser igual al esfuerzo último, que es de 360 megapascal. Sobre el esfuerzo permisible, que es 144,09 por 10 a la 6. El esfuerzo último siempre es mayor, por supuesto, al permisible. ¿Por qué? Porque yo me asegure y hago que ese esfuerzo último sea mayor. ¿Cuánto sale? 2,49. 2,49. Esto tiene unidad de medida. Adimensional, creo. Es adimensional, sí, exacto, porque acá esfuerzo sobre esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo sobre esfuerzo. Entonces se tiene 2,49. Bueno, ¿preguntas? Siguiente, último. Este está en su diapositiva, yo no sé si llegaron a hacer, pero para hacer uno de ellos también, vamos a mirarlo, ¿sí? A ver. Dice, 2 elementos de madera que se muestran en la figura soportan una carga de 16 kilonewton. Esto es 16 kilonewton hacia acá y 16 kilonewton hacia allá. O sea, se está estirando, ¿verdad?
se está estirando esta madera y esta, y arriba hay otra madera que está pegada. Hay pegamento acá, pegamento acá, pegamento acá, pegamento acá. ¿Sí? Así lo vemos desde una vista desde arriba. ¿Sí? La madera negra y, ¿sí? Y la madera que está contrachapada, dice. Uno por arriba, otro por abajo. Entonces los dos elementos de madera que se muestran en la figura soportan una carga de 16 kN y se encuentran unidos mediante láminas de madera contrachapada pegadas completamente a las superficies de contacto. El esfuerzo cortante último del pegamento es de 2,5 megapascal. ¿Sí? Acá la P tiene que ser mayúscula. Es de 2,5 megapascal y la separación entre los elementos es de 6 milímetros. Esto que está acá. Determine la longitud L requerida. ¿Qué largo de madera yo tengo que colocar acá pegado para que esto no salga, ¿verdad? Para lograrse un factor de seguridad de 2,75. Bueno, entonces, hasta 16 kN puede soportar. Entonces, la fuerza permisible o la carga permisible, que según la diapositiva le denotamos con la letra P, sub P, es de 16 kN, ¿no? 16 por 10 a la 3 newton, ¿verdad? El esfuerzo último, en este caso, el esfuerzo último va a tener, dice, 2,5 por 10 a la 6 pascal. Y esta separación podemos anotar también como, no es nada para nuestras ecuaciones, pero después lo vamos a utilizar, esta separación D. Y después el factor de seguridad, que es F sub S, es de 2,75. Bueno, esos son los datos. Después hay otros datos ahí de longitudes, por ejemplo. Pero ¿entienden el esquema? ¿Entienden lo que está pasando? Dos maderas. Aquí, la negra. Y la que está en gris también son maderas, pero están pegadas con pegamento para madera, ¿verdad? Arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces la idea es romper ese pegamento. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer el desarrollo. El área, vamos a suponer que esta madera para abajo llega hasta acá y esta llega hasta acá, ¿verdad? El área que vamos a considerar va a ser igual a esto. Yo no sé si logran ver. Recuerdan que yo al inicio luego les dije que el área es lo que es complicado de encontrar, ¿verdad? Según la experiencia. ¿Cuál área voy a considerar? Entonces sería el área del pegamento, ¿sí? Esta que estoy aquí señalando es lo mismo que esta, porque esta es una vista desde arriba. ¿Se entiende? Entonces, como la fuerza es hacia allá, el área a considerar también es, digamos, en ese sentido, paralela a la fuerza. ¿Se ve o no? Para seguir. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, esa área, ¿cuánto va a valer? Digamos. El área va a valer, qué sé yo, A por B, ¿verdad? Entonces, esto es B y esto es A. Y A acá me dice el valor de A. 125 milímetros. Entonces sería A por B, ¿sí? Y A yo ya tengo. 125 por 10 a la menos 3. Y me falta B.
Bueno, no importa. Voy a seguir. Entonces voy a intentar utilizar. Y esa B va a estar en relación con lo que yo quiero calcular. L. ¿Verdad? Entonces va a ser L va a ser igual a 2 veces B sumado estos 6 milímetros de separación. Y ahí ya tengo L. Por eso escribí esa. Va a ser 2 veces B más 6 milímetros. C por 10 a la menos 3. Esto es lo que yo quiero realmente calcular. Entonces B es lo que me falta. Bueno, voy a ir por otro lado. Entonces, y digo que otro dato que me da es el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad, ¿a qué era igual? Al esfuerzo último dividido el esfuerzo permisible. Entonces, yo de ahí voy a sacar el esfuerzo permisible porque yo tengo la fuerza permisible como dato. Entonces, esfuerzo permisible es igual al esfuerzo último dividido el factor de seguridad. Y ahí tengo que el esfuerzo último tengo como dato 2,5 por 10 a la 6 pascal dividido 2,75. ¿Cuánto sale eso? $909,09 por 10 a la 3. 909, 09. por 10 a la 3. 3. Ok. Esto es, ¿qué cosa estamos calculando? Esfuerzo, entonces se mide en pascal. Ok. O newton sobre metro cuadrado. Entonces, ya tengo de cierta forma el esfuerzo permisible. ¿Eso cómo se relaciona con la fuerza? El esfuerzo permisible es igual a la fuerza permisible dividido el área. Recuerden que todo esfuerzo es fuerza sobre área. Entonces, es como que lógico decir el esfuerzo permisible es fuerza permisible sobre área. Entonces, de ahí yo puedo sacar, digamos, el esfuerzo, perdón, el área, ¿sí? Voy a despejar el área, que es lo que yo quiero acá, para poder calcular B. Y va a ser la fuerza permisible o la carga permisible dividido el esfuerzo permisible. ¿Sí? Bueno, y el esfuerzo permisible yo ya lo calculé. ¿Cuál es la fuerza permisible? Son estas que figuran de aquí a aquí, 16 kilonewton. Pero el tema es que esos 16 kilonewton van a distribuirse, ¿sí? Acá va a ser 8 y acá va a ser 8, ¿sí? Esos 16 van a distribuirse de igual forma porque tienen la misma superficie, el mismo material, el pegamento, ¿verdad? Entonces se va a distribuir en 8. Eso quiero que lo tengan claro. Nosotros estamos calculando para uno nomás, entonces, en este caso. Después vamos a hacerlo para todos. Entonces, ese 8 nomás voy a tener de este lado. 8 kilonewton sería 8 por 10 a la 3 dividido el esfuerzo permisible que acabamos de calcular, 909,09 por 10 a la 3. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 8,8 por 10 a la menos 3. 8,8
por 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Metros cuadrados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me falta? Ya tengo el área. ¿Sí? Y yo puedo calcular B entonces, ¿verdad? Sí. Entonces, B a qué va a ser igual. Al área dividido, Dividido A. sí, dividido A. ¿Verdad? Entonces sería 8,8 por 10 a la menos 3 dividido A, que era 125 por 10 a la menos 3. Ahí tengo B, que es 0,0704, profe. 0,0704. ¿Qué cosa? Es una arista, digamos, un lado. Entonces va a ser en metros. Esto es lo que yo voy a reemplazar. Entonces en L sería 2 veces 0,0704 más 6 por 10 a la menos 3. Y yo ahí tendría la longitud L del contrachapado de la madera que tiene. Tiene que tener esa longitud para que pueda soportar, digamos. Con este factor de seguridad, el arquitecto, el ingeniero dijo, no, casi 3 veces. Casi 3 veces encima, vamos a asegurarnos. Entonces, para que tenga este factor de seguridad, esa tiene que ser la longitud. ¿Cuánto es? Chicos, ¿siguen ahí? ¿O se fueron ya? Profe, me salió 0,1468. 0,1468. 1468. ¿En qué unidad? Metros. Bueno, no se olviden de la unidad, siempre. Sí. Entonces, este es el resultado. Profe, Sí, una consulta. decime. ¿Puedes volver a explicar por qué se va a distribuir así 8 y 8? O sea, solamente por el pegamento en este caso, o sea, por este ejercicio, siempre que la fuerza esté así paralela, se va a tener que distribuir, ¿o cómo? No, fíjate. Si por ahí el ejercicio era solamente un lado, digamos, así está la madera y acá hay otra madera y acá solamente era el pegamento. En esta área, toda esta fuerza va a aplicarse a este pegamento. Pero en el caso de nuestro ejercicio es doble, ¿verdad? O sea, hay madera por acá y hay madera por acá también. Entonces, va a haber esta área y esta área. Entonces, los 16 kilonewton, en realidad, porque es doble, digamos, 8 va a haber para un lado y 8 para el otro. Eso nada más. ¿Sí? No, o sea, este pegamento que está acá no soporta los 16 kilonewton. El otro le está ayudando. ¿Y cómo se van a ayudar mutuamente? Separándose el esfuerzo, ¿verdad? 16 aquí, entonces 8 para este lado y 8 para este lado. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Bueno. ¿Preguntas?
Bueno, chicos, creo que esto es todo. Siguen haciendo los ejercicios. En digamos, en la evaluación que van a tener, el parcialito que van a tener este sábado, son de estos tipos de ejercicios que acabamos de hacer. Y entonces, prepárense, ¿sí? Nos vemos el siguiente miércoles. Profe, Sí. último, así que puedo pasar al ejercicio anterior, justo a ese no le saqué foto. Por favor. Ay, gracias. Ok. Ahí ya está, gracias, profe. Dale. Nos vemos el próximo miércoles. Profe, Sí. ¿será que me puedes explicar de el último ejercicio que hicimos, cómo sacaste para hallar la longitud? ¿Saqué qué? Por favor. ¿Cómo hiciste ese 2 por b más 6 para hacer la longitud? Ah, sí, sin problema. Acá, por ejemplo, tenemos L, que es lo que a nosotros nos pide, ¿verdad? Es la longitud. Y esa longitud va a ser igual a B más el espesor, que es 6 milímetros, más B, otra vez, porque es igual en ambos lados. ¿Se entiende? ¿Eso sí entendés? Sí, profe, entiendo. Entonces 6 más, B, lado B, más 6 milímetros, más lado B, va a ser igual a L. Que es lo mismo decir 2 veces B más los 6 milímetros es igual a L. Entonces lo que hicimos es calcular B y ahí ya tuvimos el resultado. Ok, gracias, profe. Dale. Chau. Chao, profe.